¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas, a un ciclo de charlas muy interesante, tremendamente atractivo, porque ya, así como la tecnología es totalmente parte de nuestro lenguaje, hay otros conceptos que también están apareciendo en nuestro lenguaje, nos estamos acostumbrando, los estamos manejando en mayor o menor medida, y es por eso que queremos hacer estas charlas específicas donde vamos a hablar de metaverso, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de NFT, bueno, y de otros conceptos que sin duda a ustedes les van a interesar. Y vamos a partir entonces por la siguiente charla que está a cargo de Coti de Monteverde, quien es directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Santander, experta absoluta, tiene además una charla que la rompe en YouTube, va a ser algo aquí muy similar y vamos a tener la posibilidad también de hacerle preguntas a ella. Así que yo estoy feliz por lo menos de aprender más junto a ella y hemos denominado a esta primera charla de este ciclo de 4, ciclo al cual ustedes estarán muy atentos, El Camino al Metaverso. Le damos la bienvenida porque ella se conecta con nosotros desde España. ¿Cómo estás, Coti? Un gusto. Hola, encantada de estar hoy con vosotros, un placer. ¿Qué tal? Felices nosotros de tenerte acá porque, claro, lo decía yo, nos estamos aproximando en mayor o menor medida, ¿no?, a estos conceptos que ya en corto plazo van a ser parte de nuestro lenguaje común. Queremos aprender contigo, así es que, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Soledad. Igual dentro de unos años esta charla la podemos tener todos en el metaverso, ¿verdad? Me parece Claro. que estamos mucho más cerca. Bueno, yo creo que este tema está teniendo mucha atención últimamente, sobre todo por el cambio que ha hecho Facebook del nombre de su compañía, muy recientemente a Meta. Y esto del metaverso viene del griego, es un mundo más allá, ¿verdad? Y yo creo que para empezar vamos a meternos totalmente dentro del metaverso porque esto hay que vivirlo y me gustaría enseñaros un vídeo que ha hecho Meta, que ha hecho Facebook, la verdad es un vídeo que está muy bien hecho, es muy bonito, de cómo podría ser esto del metaverso en el futuro. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? I'm packing all my sneakers. I never had a car. Yeah. You're here! Tell it like it is. Tell what you love, how you live. When you're doing what you're doing, just tell the truth. Just tell it, just tell it, just tell it, just tell it. I'm talking to you. Tell the truth. After party passes? Yes! I want you to tell it like it is. Tell what you love, how you live. When you're doing what you do, just tell the truth. Jumping in now. What if there was an after party that anyone could go to, no matter where they were? This is wild. Hey, check this out. Charity auction happening. Oh, there's swag. And when you go to the after party, you could connect with other fans, hear new versions of your favorite songs, and check out the merch that just dropped. Ooh, I like that one. Well, now you've got to get it. Bueno, seguro que muchos de vosotros estáis pensando por qué no teníamos esto durante el confinamiento, ¿verdad? Hubiera sido muy útil. Y esto que parece una locura, pues solo tenemos que pensar 10 años antes de que aparecieran los smartphones o los vehículos autónomos, ¿no? También nos parecía algo que estaba muy alejado de la realidad. Pero lo cierto es que muchas empresas están invirtiendo ya mucho dinero en construir ese futuro mundo virtual que ahora veremos en qué consiste y cuál sería la definición correcta. Y para eso, hoy me gustaría ir sobre estos temas durante la charla. Lo primero, empezar
con la evolución que estamos viviendo de Internet, que a lo mejor muchos de vosotros no sois todavía conscientes de ello y que es lo que está llevando a la creación de ese futuro metaverso. Porque hablamos de metaverso en singular, pero también hablamos de metaverso en plural, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Y por qué estamos hablando de ello ahora? Y no solo porque Facebook haya cambiado de nombre, ¿por qué ahora es el momento? ¿Y cómo va a cambiar las cosas? ¿Qué impacto va a tener en las diferentes industrias? ¿Qué casos de uso estamos ya viendo que se están desarrollando? Todas las oportunidades que promete el metaverso que nos va a traer, tanto a las personas como a las empresas. Y para finalizar, porque no todo es de color de rosa, pues cuáles son los retos que tenemos por delante, porque hay mucho todavía por construir. Y entrando en el primer punto, cuando os decía esto de la evolución de Internet y que no nos estamos dando cuenta, sí que es muy obvio cómo los dispositivos han ido evolucionando, desde esos ordenadores centrales hasta los ordenadores que teníamos en nuestras casas, que no eran portátiles, ¿verdad? Y no tenían que estar siempre enchufados, a cómo hemos llegado ahora en el momento en el que con el móvil podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Y ya se está hablando de un nuevo concepto que se llama computación ambiental. Es otra de esos buzzwords, de esas palabras que están teniendo mucho hype actualmente, y es la computación en la que no nos damos cuenta de que los dispositivos que tenemos alrededor nuestro están procesando información, datos, interactuando con nosotros sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, pues todos esos sensores que podríamos tener en una habitación para determinar la temperatura ideal, sin que nosotros nos enteremos, ¿no? Y eso es un camino que se está recorriendo ahora mismo, pero no solo en cuanto a los dispositivos en sí, sino el propio Internet también está evolucionando. Y estamos ahora mismo en medio de la web 2.0 pasando a una tercera generación. ¿Y en qué consisten estas generaciones? Pues esa primera generación del Internet, que muchos recordaréis, era aquella en la que simplemente podíamos leer contenido y nos conectábamos con nuestros módems que hacían que por tener nosotros Internet dejáramos sin teléfono al resto de la casa, ¿no? Os acordaréis del ruido que hacían los módems. Accedíamos... Perfecto, lo recordamos. Sí, ¿verdad? Lo tenéis muy presente. Creo que hay nuevas generaciones que están diciendo, pues, ¿qué están hablando? ¿No? Están locos, pero es verdad que nos conectábamos a Internet y ya fastidiábamos al resto de la gente de nuestra casa, ¿no? Ya no podía llamar la abuela por teléfono, por ejemplo. Bueno, pues ahí éramos simplemente observadores, leíamos contenido, además era contenido texto estático. Podemos pensar en Yahoo, por ejemplo, ¿no? Las noticias. Ahora mismo estamos ya muy acostumbrados a ser participantes de este nuevo Internet, que es un Internet mucho más social, ¿no? En el que no solo leemos, sino también escribimos contenido. Y bueno, esto estamos muy acostumbrados ya a los youtubers, ¿no? Los influencers, a tener redes sociales. Y ahora ya nos podemos conectar a diferentes plataformas logándonos con Google o con Facebook. Ya no necesitamos el usuario y contraseña. Si queremos podemos tenerlo, pero también podemos logarnos con redes sociales, ¿no? Y estamos haciendo un cambio hacia una tercera generación de Internet en la que también somos propietarios, vamos a ser constructores de ese Internet. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a poder tener trozos de tierra del metaverso, por ejemplo, o el contenido que publiquemos lo vamos a poder monetizar y vamos a poder utilizar esas monedas virtuales para consumir otros contenidos dentro de ese Internet. Es un Internet que se espera que sea otra vez descentralizado, que no estén grandes plataformas controlándolo, ¿no? Y esto se consigue gracias a blockchain principalmente, a esta tecnología que nos permite el intercambio de valor entre personas sin intermediarios. Nos devuelve el control a los usuarios y prima nuestra privacidad por encima de todo. Y veis arriba que pone Connect Wallet. Bueno, pues es que va a haber una nueva forma de autentificarnos, que va a ser con nuestra billetera, en la que vamos a tener nuestros criptoactivos, nuestras monedas digitales, nuestros NFTs, como veremos más adelante. Incluso podríamos tener nuestras credenciales de nuestra identidad, pues si tenemos un título universitario, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas son cosas que todas se están construyendo ahora mismo. Este Internet de los usuarios, en los que somos propietarios y que digamos que el carburante de ese nuevo Internet van a ser los tokens. Y se está construyendo, pero ya estamos viendo ejemplos de ello. Y os traigo, porque yo creo que lo mejor es verlo, ¿no? Os traigo un par de capturas de pantalla para que lo veáis. Esto que veis aquí es un explorador de Internet que se llama Brave.
es parecido a Chrome porque también utiliza la misma tecnología de código abierto que se llama Chromium. Pero este explorador está mucho más alineado con esa filosofía de la web 3.0 y de la privacidad, porque lo primero es que te respeta tu privacidad y que te bloquea los anuncios si tú no quieres verlos. Pero si quieres ver anuncios, pueden pagarte por ello. Y aquí es donde entra ese concepto de conectar tu billetera. Y veréis a la derecha, que pone My Wallet, mi billetera, tienes ahí un balance de una cosa que le llaman BAT. Son los Basic Attention Tokens. Es un tipo de moneda digital específica, una criptomoneda, para poder operar en este navegador y recibir recompensas por el contenido que visualizas. Igual hemos hablado de ser propietarios, ¿no?, del Internet, de construirlo. Pues si tú construyes un determinado contenido, puedes también cobrar por la gente que lo consuma, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo que ya existe, el navegador Brave. Y otro ejemplo lo estamos empezando a ver en algunas de las plataformas que ya existen del metaverso, esos metaversos en plural. Y este es un ejemplo que os traigo aquí, que se llama Decentraland, que además vamos a verlo durante la charla varias veces. Es una plataforma en 3 dimensiones que está construida utilizando tecnología blockchain y te puedes conectar con tu billetera, como veis a la izquierda, y bueno, a la derecha tenéis además el ejemplo en tu smartphone de qué look and feel, ¿no?, qué apariencia tiene una de esas billeteras, o tú puedes unirte como un invitado sin billetera, pero tienes las funcionalidades más limitadas. Por ejemplo, pues no va a recordar cuál es tu avatar, no vas a poder comprarle accesorios al avatar, ¿no? No puedes hacer menos cosas, pero ya empezamos a ver que hay plataformas con las que te puedes conectar con tu wallet y que empezamos a ver ese nuevo concepto de la web 3.0. Y esto que estamos hablando ahora en realidad parece como una profecía autocumplida, ¿no? Esta palabra metaverso ya la conocíamos todos, no hace falta que nos expliquen mundos virtuales en 3 dimensiones para experimentar con tu avatar. Y es que ya lo hemos visto en novelas y en películas, y ejemplos tenemos aquí unos cuantos, como por ejemplo la película de Tron de Disney, esta es muy antigua, en la que un desarrollador se quedaba como capturado dentro de su ordenador, ¿no?, y luchaba por salir de él. Ahí todavía la palabra metaverso no se hablaba de ella, pero en el 92 Neil Stephenson en su novela Snow Crash ya llamaba el mundo virtual, lo llamaba metaverso, y ya el protagonista accedía mediante su avatar, y su avatar era un príncipe samurái, aunque él en la vida real era un repartidor de pizza. Entonces, vemos ese concepto, sí, Soledad, ya está el concepto de ser quien quiera ser en el metaverso. Y en el vídeo que vimos al inicio, no sé si os disteis cuenta, cuando las chicas iban a la fiesta después del concierto, había un avatar que era un dinosaurio, ¿no?, o una jirafa, ya, pues cada uno puede ser lo que quiera ser y te puedes expresar como quieras. Hemos visto también luego este concepto en películas que además, bueno, ha habido 2 ediciones, ¿no?, en 2018 la última, la de Ready Player One. Y bueno, y curiosamente, que se me ha olvidado comentar, en Snow Crash, en ese metaverso, ya tenían una moneda criptográfica. Y fijaros que las criptomonedas aparecen en 2008 con Bitcoin, ¿no? O sea que esto, como os decía, parece una profecía autocumplida. Pero bueno, esto del metaverso, donde más lo hemos estado viendo últimamente, es en la industria de los videojuegos, porque hay muchos videojuegos a los que llamamos ya metaversos. Son plataformas en 3 dimensiones donde se juntan las personas, pues en este caso para jugar, ¿no?, para experimentar juntas. Porque es que la industria de los videojuegos ha evolucionado mucho. Empezábamos con esos videojuegos que tenías que comprarte el videojuego y tenías que pagar para poder jugar. Luego han empezado a salir videojuegos gratuitos y el concepto de múltiple jugador, poder jugar con todos tus amigos al mismo tiempo, ¿no?, conectados por internet, eso ya empieza a ser como pequeños metaversos, ¿no? Y por último, aparece recientemente el concepto play to earn, juega para ganar, en el que si vas pasando determinados desafíos, pues puedes ir ganando, digamos que monedas virtuales dentro de ese videojuego que lo puedes consumir pues en accesorios para tu jugador, ¿no? Porque ya los jugadores van a la moda. Y la gente joven, los hijos de muchos de nosotros, ¿no?, pues cuando es su cumpleaños ya te piden que quieren las moneditas para poder comprarle pues un skin, que es lo que llaman a los jugadores, les ponen skins, ¿no?, pieles, ¿no?, diferentes. Y veremos que esto se parece mucho a los NFTs,
en el metaverso. Pero bueno, ahora estamos viendo que hay muchas plataformas que llamamos metaversos y muchas tienen que ver con la industria de los videojuegos, por ese concepto de juntarse con más gente y experimentar. Pero no hay que confundirse, porque estamos hablando de metaversos en plural, como diferentes plataformas en 3 dimensiones, pero sí que estamos escuchando el concepto de metaverso en singular, ¿no? Que es hacia dónde vamos, ¿qué es eso de el metaverso en singular? Pues realmente es todo el conjunto de plataformas, todo ese ecosistema que son interoperables entre ellas, porque lo que tenemos ahora son metaversos independientes unos de otros y además muy centrados en un objetivo particular, como por ejemplo el jugar o el colaborar, el de trabajar, ¿no? Pero no hay como un concepto de metaverso genérico para todo y en el que sí, adquieres un activo digital, que puede ser pues una camiseta para tu avatar, lo puedas utilizar en otra plataforma también, ¿no? Por ahora son independientes las unas de las otras, pero ese concepto de metaverso futuro se espera que sea interoperable entre varias plataformas, que puedas reaprovechar tu identidad y que sea la misma. Y para eso, bueno, pues está viendo que la tecnología que sería la más idónea para construirlo es la del blockchain, que permite esa descentralización y en la que tienes activos digitales que puedes portar de una plataforma a otra. Entonces estamos en ese camino. Cuando oigas la palabra el metaverso y luego te hablan de la plataforma de Fortnite, Decentraland o Sandbox, son metaversos en plural, pero vamos hacia un ecosistema genérico y común, interoperable. Y eso todavía no existe. Y hay que dejar también muy claro que no sabemos cómo va a ser y no sabemos si va a ser el de Facebook o van a ser muchos, ¿no? Hombre, yo creo que es mejor fomentar la competencia, ¿verdad? Y sobre todo dar a todos los desarrolladores que hay en el mundo la posibilidad de poder construir también este metaverso conjuntamente. Pero bueno, todo esto veremos que está por construir, Soledad. Claro que sí, es un desafío enorme, pero por ahora estamos comprendiendo cada uno de los conceptos contigo. Yo más adelante, recuerden ustedes, voy a hacer algunas preguntas para que vayamos reforzando y profundizando en cada uno de estos conceptos, pero nos ha quedado clarísimo lo que has explicado hasta ahora, Coti. Fenomenal. Intentaré no ser muy técnica, aunque bueno, yo soy ingeniera y tiendo a ser demasiado técnica a veces, pero intentaré no serlo. Y además soy consciente de que muchas de las cosas que hoy vamos a ver por encima, en otras de las charlas de este ciclo, pues se van a ver en más profundidad. Así que voy a dejar un poco de intriga, ¿no? Para que se pueda explicar en siguientes sesiones. Y lo que os quería comentar ahora es, ¿y por qué estamos hablando de esto ahora? Y ya no solo por el cambio de nombre de Facebook a Meta, pues estamos hablando porque es el momento tecnológico. Y aquí os traigo lo que llaman las 7 capas del metaverso, las 7 capas para construir metaversos, que van desde el centro de la cebolla, lo que es la infraestructura, la base, que estamos hablando pues de las redes 5G, de la tecnología cloud, de los propios smartphones, dispositivos, gafas, ¿no? Hasta lo que hay más arriba del todo, que sería ya el propio diseño de la experiencia, el juego, la plataforma social, ¿no? Toda la parte del marketing, etcétera. Esto es simplemente un poco como curiosidad, es a lo que llaman las 7 capas del metaverso. Pero yendo más al detalle, os he dicho los dispositivos, ¿no? Los smartphones, las gafas. Pues ¿no tenéis la sensación de que hemos llegado como a un fin de un ciclo, de una era con los smartphones? Ya no nos sorprenden mucho, ¿no? Cada vez tienen cámaras mejores, pero si yo soy sincera, yo ya un megapíxel más o menos, yo la calidad, mi ojo no lo detecta, ¿no? Y además, primero los queríamos muy pequeños, ahora los queremos muy grandes. Bueno, ahí ya no nos sorprenden mucho. Entonces estamos viendo que toda la innovación se está concentrando más en los dispositivos adicionales, pues como las gafas o los headsets que veis ahí, y empresas pues como la propia Facebook, Apple, Google están invirtiendo mucho dinero en ello, ¿no? Pero el que veis ahí, bueno, pues como que no es muy cómodo, ¿no? Ese tipo de gafa, ese dispositivo, pesa mucho, para muchas horas sí. Yo creo que no lo íbamos a aguantar. Entonces ya se están filtrando imágenes de cómo pueden ser los futuros dispositivos. Y aquí, bueno... Ahí sí, pues. Esto sí es más cómodo, ¿verdad? Y además se dice que van a estar controlados por la voz y estarán conectados vía Bluetooth, por ejemplo, pues con nuestro teléfono móvil. Porque esto del metaverso ya no es solo ese mundo en 3 dimensiones, sino es la conexión del mundo digital con el mundo físico. Y además
esa conexión que casi que ni te des ni cuenta, ¿no? Que estén fusionados. Entonces aquí un ejemplo que podríamos tener es en el aeropuerto, podrías pues, dar instrucciones a tus gafas para saber cuál es tu puerta de embarque, que te la indique, y además te podría marcar el camino a tu puerta de embarque y decirte cuál es el tiempo en tu ciudad de destino, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esto que parece súper futurista, pues ya se está trabajando en ello. No sé si lo veremos en 2, 5, 6 años. Eso es un poco difícil de pronosticar, ¿no? Pero aquí es donde está habiendo la innovación, en los dispositivos que nos van a ayudar a tener esa experiencia del metaverso. Y yendo un poquito más a las tecnologías que están haciendo que esto sea posible, os he traído aquí pues un poco yo creo que las más llamativas, ¿no? Bueno, el cloud lo conocemos ya todos, ¿no? Como se guardan ahora todas las cosas en la nube, esto yo creo que ya estamos todos muy familiarizados con ello. Con la robótica y el Internet de las cosas, ¿cómo puede afectar al metaverso? Pues imaginad, por ejemplo, guantes con sensores que nos permitan tener una experiencia mucho más real, ¿no? Cuando tocamos las cosas. Si nos vamos abajo, tenemos la visión artificial. Miréis, ¿qué es eso de la visión artificial? Pues es un campo del machine learning que lo que hace es enseñar a los ordenadores a interpretar imágenes digitales. Entonces, si nosotros estamos con nuestras gafas y andando por la calle, los ordenadores tienen que interpretar que estoy en la calle, ¿no? ¿Y qué calle es? O si estoy delante pues de una tienda, a lo mejor me pueden decir qué tienda es y qué ofertas tiene, ¿no? Entonces, los ordenadores tienen que saber interpretar las imágenes. Y luego tenemos a la derecha abajo la inteligencia artificial, que esto, bueno, yo creo que cada vez todos somos más conscientes que es la inteligencia artificial. En este caso puede ayudar a que los avatares que hacen digamos, de robots, ¿no? Dentro del metaverso parezcan reales y parezca de verdad que estás hablando con una persona y que puede interpretar pues, tus sentimientos, si estás triste, si estás contento. Bueno, pues en eso se trabaja en inteligencia artificial. Y quería dejar para el final dos de las tecnologías que yo creo que son más llamativas, ¿no? Más interesantes. Una de ellas es la realidad extendida. Y seguro que habéis oído hablar, por ejemplo, de la realidad virtual, ¿no? Pues la realidad extendida es un paraguas que engloba no solo a la realidad virtual, sino a otras dos realidades adicionales. La realidad virtual la conocéis todos. Me pongo unas gafas y entro en un mundo virtual, ¿no? Como si pareciera un videojuego en 3 dimensiones. La realidad aumentada, muchos también la conoceréis, a lo mejor por vuestros hijos, por el videojuego de Pokémon Go. Habréis visto a gente por la calle con la cámara del móvil, en el que ven en la cámara ese mundo real, pero aparecen elementos digitales, ¿no? Muñecos, claro. El Pokémon que lo quieres cazar. Sí, y te aparece, 100%. Pues, eso lo habéis vivido muchos, ¿verdad? Y veis el muñeco que está en medio de la sala. Ahora, ¿qué pasa? Que el muñeco está en medio de la sala, pero el muñeco no sabe que está en una sala, ¿no? Y ahí es donde viene la realidad mixta, que es cuando ese muñeco, ¿no? Ese elemento digital interactúa también con los elementos físicos que hay en el salón. Entonces, si hay un sofá, pues el sofá le tapa, ¿no? O sea, ya vamos que va evolucionando esta realidad aumentada. Y luego el blockchain, que no lo puedo dejar aparte porque esa es mi especialidad y además para ese futuro metaverso es una pieza clave si queremos tener interoperabilidad e intercambio de valor, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues muchos ya conocéis las criptomonedas, criptomonedas que sirven y tienen muchísimas utilidades, que sirven hasta para poder votar en gobiernos descentralizados, ¿no? Los gobiernos autónomos, por ejemplo, sirven, por ejemplo, pues también para poder comprar las propiedades o los terrenos de un metaverso. Desde mi punto de vista, las criptomonedas, estos tokens son básicos en esa nueva economía que se va a desarrollar en la web 3.0 y en el metaverso. Y, por supuesto, los NFTs, que yo creo que cada vez son, estas palabras que hace un poco eran muy raras, ¿no? Cada vez están más en el vocabulario de todos porque lo vemos mucho en las noticias y en las redes sociales. Los NFT son non-fungible tokens, se basan en la misma tecnología que las criptomonedas y nos permiten representar la propiedad de activos virtuales. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pensad en los cuadros que tenéis en vuestra casa en las paredes. Okay. Siempre podéis demostrar que son vuestros. Soledad, tú puedes demostrar que un cuadro de la pared es tuyo porque lo puedes coger, y mostrar. Y lo puedes mostrar.
Pero, ¿y si tienes una obra de arte digital, de la más que puede haber muchísimas copias, porque cualquiera puede hacer ahora mismo un pantallazo, ¿no?, del ordenador y ya pues, tiene la imagen copiada, ¿no? ¿Tú cómo demuestras que tú eres el propietario, el original? Pues es muy difícil, Cierto. ¿verdad? Muy difícil, casi imposible hoy. Pues con estos NFTs tú puedes demostrar que eres el propietario de esa obra de arte digital. Y se llaman non-fungible tokens porque son únicos y no son intercambiables por otro igual, ¿no? Y tienen muchísimas utilidades, y algunas de ellas en el metaverso. Voy a entrar un poquito a contaros para qué pueden servir, pero esto lo vais a ver en una sesión que van a dar más adelante específica de los non-fungible tokens. Bueno, cosas para las que puede servir. Arte digital, que ya lo hemos comentado. De hecho, Christie's vendió una obra de arte digital de un artista que se llama Beeple en una subasta el año pasado por $69 millones y lo hizo en formato NFT. El propietario se llevó ese token para demostrar la propiedad de la obra de arte. Lo estamos viendo en coleccionables. Seguro que habéis oído hablar de los CryptoPunks, de los Bored Ape Yacht Club, los monos aburridos, ¿no? Además, se pagan muchísimo dinero por estos coleccionables últimamente, que muchos famosos los están usando como sus fotos de perfil en Twitter y en redes sociales, ¿verdad? Esto es simplemente coleccionables, pues como los cromos de béisbol, ¿no?, en Estados Unidos. Y el valor que tienen, pues dependerá de la rareza que tengan o quién ha sido su propietario anterior, si ha sido alguien famoso, por ejemplo. También estos NFTs se pueden usar como recursos en los videojuegos, activos dentro de los videojuegos. ¿A qué me refiero? Pensad en la espada con la que derrotas al villano final del videojuego. Esa espada puede estar representada por un NFT que tú puedas luego vender a otro jugador para que pueda terminar la partida. Dependiendo de lo difícil que sea el videojuego, pues igual hasta puedes llevarte un rendimiento, ¿no? Puedes hasta ganar más dinero, o de la rareza de ese arma que has conseguido en el videojuego. También se están utilizando para contenido como música. Puedes financiar a un artista nuevo comprando pues, la propiedad intelectual de su música gracias a estos NFTs, y además son programables estos tokens digitales y les podrías incluso incluir que el artista reciba royalties cada vez que se transfiere ese token de una persona a otra. También estamos viendo entradas de eventos, de conciertos que se están emitiendo en formato de NFT, y así te quedas pues, con el souvenir de haber asistido. Y muy interesante los fan tokens. ¿Qué es esto de los fan tokens? Pensar en vuestro artista favorito. Imaginaos que Elvis Presley siguiera vivo y tuvierais un NFT de Elvis Presley. Os podría permitir asistir a todos sus conciertos o incluso tener una cena con el artista una vez al año. Y cuando ya no te gusta el artista, pues puedes vender ese NFT a otra persona y esa persona adquiriría esos derechos. ¡Wow! Sería maravilloso. Sí, ¿verdad? Yo pagaría lo que fuera por Elvis. Bueno, sí, mucha gente. Oye, igual tenemos una réplica de Elvis en el metaverso futuro, ¿no? Y tenemos conciertos de él. Nunca se sabe. Bueno, también sirven pues como certificados de propiedad de cualquier cosa. Podría haber un NFT que representara incluso a un inmueble físico. Y como estamos hablando del metaverso, los NFTs en el metaverso también pues, pueden ser útiles, como hemos visto en el vídeo del inicio, ¿no? Pues para representar los accesorios de tu avatar, el propio terreno del metaverso es un NFT, ¿no? Bueno, tienen muchísimas utilidades. Y aquí os quería enseñar, volviendo al concepto de la web 3.0 y de conecta tu wallet, os quiero enseñar aquí el portal OpenSea de compra-venta de NFTs que hay más grande ahora mismo en el mundo. En OpenSea, si quieres comprar y vender NFTs, tienes que conectarte con tu billetera de criptomonedas. Y aquí, bueno, pues os da unos cuantos ejemplos de con qué billeteras te podrías conectar. Una de las más conocidas se llama MetaMask, que es la que os aparece ahí al inicio. Y metiéndonos en esta plataforma, aquí os he traído un ejemplo de qué cosas te puedes encontrar, qué NFTs podrías comprar, ¿no? Aquí el primero que veis es una colección que lanzó Adidas, porque las marcas están entrando ya en el metaverso, ya quieren interactuar con los consumidores a través de NFTs. Pero no solo Adidas, tenéis aquí un punk de los que os comentaba antes, que la última venta que se hizo fue por 43 Ether, ahora el Ether pues, ha bajado, estamos en un cripto invierno que le llaman,
Pero bueno, en su día el Ether tenía un valor de unos $4.000, así que multiplicar 4.000 por 43 es mucho dinero, ¿verdad? Lo tercero que veis ahí es una parcela en Decentraland. Ese es uno de los metaversos que hay ahora basados en blockchain y bueno, pues te puedes comprar tu parcelita y lo representa un NFT, te representa la propiedad de tu parcela. Y luego, por último, lo que veis a la derecha es uno de los famosos Bored Ape Yacht Club, los monos aburridos, que también muchos artistas están adquiriéndolos. Es una colección de 10.000, si no me equivoco, o sea, son limitados, cada uno es diferente del otro. Y artistas pues, como Justin Bieber pues, han adquirido algunos de estos NFTs como fotos de perfil para sus redes sociales. Esto ya es cuestión de gustos. Te puede gustar más o menos el mono, te puede gustar más o menos el punk, y el valor que tienen lo da totalmente la oferta y la demanda, igual que las criptomonedas. Pero bueno, hemos hablado de que es el momento tecnológico, pero también es el momento psicológico, porque la pandemia lo que nos ha llevado es a intentar escapar de la realidad. La pandemia, la crisis en la que estamos ahora, la guerra, ¿no? O sea, intentamos irnos a un mundo feliz, en un mundo pues donde no tengamos problemas, ¿no? Entonces, también se ha dado esa circunstancia que no es solo el momento tecnológico, sino también un momento psicológico, para que estemos hablando tanto ahora del metaverso. Y bueno, quería contaros un poco cómo está afectando a las diferentes industrias, qué cosas estamos viendo ya que están empezando a hacerse en este metaverso. Y os traigo aquí algunos ejemplos de algunas de las industrias que están pues, más afectadas y donde estamos viendo mucha innovación, ¿no? La primera de ellas es bueno, pues el mundo de la publicidad. Es obvio, las grandes marcas están patrocinando eventos en el metaverso, están, bueno, pues llegando a un público que es pues mucho más joven, ¿no? Más digital, un público que a lo mejor no llegan por otros medios. Y veremos ejemplos más adelante, por ejemplo, como Sotheby's está llegando, una empresa Sotheby's, no tan tradicional, está llegando a un público al que antes no tenía forma de llegar. En la parte del comercio, esto es, bueno, yo creo que es donde estamos viendo más ejemplos. Comercio que puede ser directo a tu avatar, la camiseta para tu avatar, directo a tu avatar y a ti mismo físicamente, que luego te llegue la misma camiseta de tu avatar a tu casa. Estamos viendo que además se está intentando ir al concepto de comercio inmersivo, ¿no? Que realmente pues entras dentro de ese mundo virtual y no tienes una sensación de shock, ¿no? Viendo cosas, por ejemplo, como que tu avatar tenga tus propias medidas y se pueda probar la ropa y ya sepas si te va a quedar bien o no te va a quedar bien, ¿no? Antes de comprarla, ¿no? El probar las cosas antes de comprarlas. Y aquí en el comercio os he traído algunos ejemplos, ¿no? Por eso de ver y poder tocar. Pues tenemos aquí ejemplos como Balenciaga haciendo un acuerdo con Fortnite, que es uno de los metaversos que hay de videojuegos, que seguro que muchos de los hijos de los que estáis escuchando esta charla juegan a este videojuego. Bueno, pues aquí tenemos el caso de la ropa para tu avatar y la ropa para ti también. Luego vemos marcas como Dolce & Gabbana, el gran lujo está ya introduciéndose en este mundo. Y en este caso, os parecerá una locura, pero vendieron este traje virtual por $1 millón. ¡Wow! Estos son locuras, bueno, pues que algunos comprendemos, otros no, pero la realidad es que hay demanda por este tipo de cosas. Y luego ya pues te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Para gustos colores. Y aquí tengo una marca de cosmética, Clinique, que está apostando por la diversidad, como podéis ver aquí, y ha lanzado unos NFTs. Los ha lanzado en dos sentidos. Uno para tu avatar, para poder maquillar a tu avatar. Y otro como un token de utilidad, ¿no? Hablábamos antes de los fan tokens, ¿no? Que te dejan, por ejemplo, asistir a los conciertos de tu artista favorito. Bueno, pues en este caso, si tú tienes el NFT, pues recibir la cosmética nueva todos los años, ¿no? Por ejemplo, o sea, le están dando utilidad a los NFTs y es una marca que nunca pensarías que hace Clinique en el metaverso. Bueno, pues ya están empezando a experimentar este tipo de cosas. Y bueno, y podemos hablar hasta de pizzas.
te puedes crear tu propia pizza, comprarla y que luego te llegue físicamente la pizza a tu casa para que te la comas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la imaginación está al poder, ¿no? No hay límites ni fronteras, claro. Y veremos, y veremos, pues yo creo que cosas que no nos imaginamos en los próximos meses y en los próximos años. Y por supuesto, el ocio. Hay muchos juegos, muchos casinos en estas plataformas virtuales y eventos. Pensad que, pues con la pandemia obviamente era mucho más difícil acudir a eventos, pero también los eventos pueden estar en otra ciudad y no puedes ir, o pueden tener un aforo determinado, pero si lo haces en el metaverso, primero, la logística es mucho más sencilla y ahorras bastante dinero porque no tienes que alquilar un estadio de fútbol y puede ir muchísima más gente. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de un concierto de Justin Bieber en el metaverso. Y por supuesto la colaboración. Esto yo creo que, ya estamos cada vez más acostumbrados con Zoom, Teams, ¿no? Las reuniones virtuales, pero ya se está explorando esa colaboración en el trabajo en el metaverso, ¿no? ¿Cómo podría ser? Y otra vez, nuevamente, pues Facebook, por supuesto, Meta, hace unos vídeos, que son muy buenos y nos pueden dar una idea de cómo podría ser esto en el futuro. Y os lo he traído también porque esto hay que vivirlo, el metaverso hay que experimentarlo. Bueno, todavía esto yo creo que le queda, ¿no? Nos estamos empezando a acostumbrar a Teams, Zoom, todavía tenemos problemas de conexión, ¿verdad? Seguro que todos lo habréis vivido. Entonces, hasta que lleguemos a trabajar de esta forma, todavía yo creo que le queda, y los dispositivos además tienen que ser mucho más ligeros. Uno no aguanta con esas gafas tanto tiempo. Y en términos de colaboración también hay universidades que están lanzando campus virtuales, ¿no? Pues para que, por ejemplo, sus alumnos de ciencia puedan hacer prácticas conjuntas en los laboratorios. Ya estamos viendo ejemplos también en ese sentido, en la educación. Y en el arte. Ya os adelantaba antes que las casas de subasta están empezando a vender NFTs, pero también están teniendo presencia en metaversos. Y para eso os he traído un ejemplo de cómo Sotheby's está viendo que está cambiando su negocio, porque ya hace subastas en formato virtual, vende obras de arte como NFTs, esas obras se pueden comprar con criptomonedas. O sea, esto podría parecer increíble, ¿no? Hace unos años. Y bueno, os he traído un vídeo, es bastante casero, no es como estos vídeos que hemos estado viendo de Meta y de Facebook, que son vídeos de gente pues, que ha asistido a esa subasta y lo ha grabado. Veréis como pues es un poco caos, ¿no? Veréis que todavía le queda mucho a esto, pero es una experiencia muy real. Y esta es la sede que tiene Sotheby's en Decentraland, en este metaverso basado en blockchain que hablábamos antes. Y os voy a enseñar pues, cómo están cambiando las subastas, ¿no? Que ya no son solo presenciales, sino es un mix de presencial y digital al mismo tiempo. It's a futuristic wonderland with so many things to explore. Fair warning at 2,500,000. Constance, you're out. Alex, you're out. Alex in London, you're out. And selling here at 2,500,000. Thank you, Ben, for the first lot and a new record price at $2,550,000. Okay, ladies and gentlemen, we are moving now, of course, to the
The Banksys, we arrive at the 2 consecutive lots by Banksy, where, as you know, I will be fielding bids in US dollars and ETH for the very first time. Bueno, ahí habéis visto que de repente sale el panel de control, ¿no? Con las diferentes opciones de Decentraland, veis que hay un chat a la izquierda, o sea, esto es una experiencia real de un usuario y aquí habéis visto pues la primera subasta que se hizo, que podías bueno, apostar criptomoneda, ¿no? en esa subasta. Y bueno, y Sophie lo que ha dicho es que ha visto que, bueno, pues que ha crecido su base de clientes con clientes digitales, más jóvenes, pues que anteriormente no estaban interesados en esto. Con lo cual, de alguna forma está creando una disrupción, ¿no? En cómo llegamos a los consumidores. Pero todo esto tiene que hacerse pensando en que el metaverso va de experiencias inmersivas, no simplemente de replicar la realidad física y ya está, porque la gente cuando entra a estos metaversos busca experimentar. Y además de eso, se está creando toda una economía alrededor de este nuevo concepto, una economía del metaverso, que eso es otro tema que veréis también en este ciclo de sesiones que estamos dedicando al tema del metaverso. Una economía basada en tokens, en la que pues nuevamente va a haber muchas oportunidades para todos, incluso la industria financiera de alguna forma tendrá que adaptarse a esta nueva realidad. Y es que hay oportunidades aquí pues para todos y ya vemos algunas cifras de lo que está pasando actualmente que nos pueden dar una idea de eso, cómo se va a traducir en el futuro metaverso. Y es que vemos pues, que se gastan 54 billones de dólares en bienes virtuales, que en plataformas como Roblox, que es más para gente más joven, ¿no? Más para niños a lo mejor, pero se envían 60 billones de mensajes al día. Y los NFTs que hemos visto, su capitalización llegó a los 41 billones de dólares, ¿no? Entonces aquí hay oportunidades pues, para crear bienes que lo podemos crear además nosotros mismos podemos crear camisetas para los avatares y comercializarlas. Hay oportunidades para experimentar y se están haciendo un montón de partnerships, de alianzas entre diferentes empresas, incluso pues os hablaría de artistas, de parques de atracciones, ¿no? Se están viendo muchísimas oportunidades, muchas cosas que se están construyendo. Y bueno, y si nos vamos a algunas fuentes, Bloomberg estima que los ingresos en 2024 serán de 80 billones. Y hace un par de días McKinsey decían que serían 5 trillones de dólares en 2030. Todo está por ver, pero vemos que son cantidades grandes, ¿no? Y además que se está creando, como os decía antes, un nuevo ecosistema financiero. ¿Quién sabe si se podrán conceder préstamos bueno, pues a los avatares en el metaverso garantizados por un terreno que tengan en el metaverso, por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurren muchas ideas locas alrededor de ese nuevo ecosistema financiero. Esto va a crear muchísimo empleo, un empleo muy digital, ¿no? Muy especializado. Y bueno, también veíamos al principio del todo que aquí podemos ser quienes queramos ser, nos puede sacar nuestro lado pues mucho más auténtico, para bien y para mal, todo hay que decirlo. Y es que estos ciudadanos futuros del metaverso, que ya me los empiezan a llamar los metathings, ¿no? De citizens y metaverse, si juntas esas dos palabras, pues según una encuesta que lanzó Oliver Wyman, el 13% de la población estaría dispuesta a participar de este metaverso sin dudarlo. Y de ese 13%, el 70% aproximadamente pagarían por ello. Y pagarían pues por experiencias, por jugar, por socializar, por eventos, por trabajar de manera colaborativa, ¿no? Comprar objetos también. Bueno, estas son como unos primeros, digamos, números, aproximación de cómo podría tener esto un impacto en la sociedad futura. Pero, como todo tiene peros, todavía queda muchísimo por construir. Y es que ese futuro metaverso que hablábamos, descentralizado, sobre la web 3.0, etcétera, ya se ha definido que debería tener ciertas características, que son las que tenéis aquí. Y claro, una de las más importantes, como hemos ido viendo, es la interoperabilidad. El poder transferir datos y activos digitales entre una plataforma y la otra. Que si yo adquiero un accesorio para mi avatar en una de las plataformas, lo pueda utilizar en la otra. O si yo monetizo mi actividad porque soy creadora, he construido algo en un metaverso, pueda gastarme esas monedas digitales en otro, ¿no? Pueda utilizarlo. Esa interoperabilidad es muy, muy importante.
La descentralización, como decíamos al principio, el uso del blockchain para devolvernos el control de los datos a los usuarios, para eliminar intermediarios. La persistencia. ¿Y esto qué es? Pues esto es que aunque nosotros nos desconectemos del metaverso, lo que haya pasado ahí sigue. Y si hemos hecho un graffiti y salimos del metaverso, el graffiti sigue hasta que nosotros lo borremos. El metaverso sigue aunque nosotros no estemos conectados en ese momento. Y la espacialidad, esto es importante porque es necesario que podamos encontrar las cosas, ¿no? Si queremos ir a una tienda concreta, que sepamos dónde está. Entonces, para eso tiene que haber anclajes espaciales. Y bueno, esto ya se están dando cuenta las marcas, que las comunidades aquí son la clave, ¿no? La gente va a hacer comunidad dentro del metaverso y se van a unir por intereses comunes. Y las marcas tienen que reconocer esos intereses para conectar con el público. Y un concepto que estamos oyendo mucho, que tiene que ver mucho con blockchain, es la identidad autogestionada, la identidad digital controlada por nosotros. Que además hay que hacer un inciso aquí importante en nuestra privacidad, en nuestros datos, en cómo se usan. Y en algunos países pues ya hay leyes para proteger los datos personales, no en todos, ¿no? Pero esto debería ser muy importante en el metaverso y además es un gran reto, como vamos a ver dentro de un momento. ¿Y por qué digo reto? Pues es que hay muchas cuestiones todavía que hay que resolver. Esto está por construir. Cuestiones de todo tipo, desde la propia tecnología, que haya unos estándares que garanticen la interoperabilidad, que actualmente no los hay, que además los dispositivos, no solo pues, los ordenadores, ¿no? Pero las propias gafas tienen que evolucionar y bueno, pues ser mucho más cómodas, por ejemplo, y garantizar que esto sea muy, muy seguro, porque aquí hay transacciones monetarias, aunque sean no con las monedas que conocemos nosotros, pero hay valor, ¿no? Y hay que tener mucha, mucha precaución y que esto sea muy seguro y aguante cualquier. Hay también muchas cuestiones a resolver en términos legales y regulatorios, porque todas las leyes que conocemos deberían haberlas en el metaverso de alguna forma, pero claro, el metaverso es global y aquí las jurisdicciones, ¿qué sentido tienen? Si hablamos de leyes, por ejemplo, en torno a la publicidad, ¿cómo distingues si el avatar es de un país o de otro, ¿no? Para aplicar esas leyes? O leyes en cuanto a las marcas, al registro de las marcas, a la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Los mismos impuestos, ¿cómo se graban los activos digitales, los NFTs? Como veis, hay muchas, muchas cuestiones todavía abiertas. De tu propia identidad y tu privacidad, ¿cómo garantizas que tus datos biométricos que se pueden conseguir a través de los dispositivos y las gafas no sean utilizados, ¿no? El propio gobierno del metaverso, ¿quién va a poner las reglas en el metaverso? Todavía en Internet pues hay algunos organismos pues, que ponen orden, ¿no? Por ejemplo, en el nombre de las URLs, ¿no? Los DNS, los dominios. Aquí todavía no tenemos un gobierno del metaverso. Y luego hay cuestiones éticas también importantes que hay que tener en cuenta. Hay que construir un metaverso que sea responsable, que sea inclusivo, diverso y bueno, y pensar también en qué impacto puede tener esto en las personas. Estos dispositivos que hemos estado viendo, pues hay personas que les pueden causar incluso mareos, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que construir con mucho cuidado y, como os decía, todavía hay mucho, mucho trabajo por delante. Estamos empezando a ver cómo puede ser ese metaverso, pero el metaverso aún no existe. Existen metaversos, ¿no? Diferentes plataformas que nos dan una idea de ese futuro. Y aquí es donde quería llegar hoy, para que veáis que hay muchas oportunidades, pero todavía hay muchos retos por delante y yo animo pues, a todos los emprendedores, a todas las empresas a explorar, a ver cómo su marca se puede posicionar, ver qué está haciendo la competencia. Y además, explorar pues no tiene muchos riesgos, ¿verdad? Empezar a conocerlo, pero todo con cuidado y bueno, y sin tampoco, creo que tampoco hace falta hacer grandes inversiones para poder empezar a experimentar, pero creo que es sin duda algo que hay que tener en cuenta. Y nosotros, bueno, pues como personas, pues lo que vamos a hacer es disfrutar, experimentar y bueno, y Dios no lo quiera, pero si llegara otra pandemia, pues creo que nos lo vamos a pasar mucho mejor, ¿no? Mejor. Sí, Debiésemos bueno, pasarlo mejor. y hasta aquí quería contaros hoy. En las próximas sesiones, como os comentaba, se va a profundizar mucho más en esta economía del metaverso, en los NFTs, en el blockchain. Y yo, bueno, pues supongo que si os quedara alguna duda hoy de lo que os he contado, va a quedar
muchísimo más claro. Ujú. Coti, muchísimas gracias, tremendamente explicativa la charla. Yo se los había dicho ya, ¿no? Es un hit, además, la charla que tiene Coti, explicativa respecto del camino al metaverso en la red, y nosotros hemos tenido hoy día la posibilidad de disfrutarla. Me quedan muy poquitos minutos, sí, para no abusar del tiempo de quienes están conectados con nosotros, pero necesito hacerte algunas preguntas. La primera dice así: es súper evidente que el desarrollo de la tecnología ha sido exponencial, lo dices tú al comienzo de la charla, ¿no? Todo lo que hemos avanzado, cómo nos conectamos hoy, etcétera. Un crecimiento exponencial, pero tengo la sensación de que nos cuesta imaginar cómo va a ser en concreto hoy el metaverso y sus distintos mundos digitales que tú nos acabas de explicar. ¿Es solo una cuestión mental que nos hace mantenerlo todavía en el campo de la ciencia ficción, o es que esta tecnología va a demorar un poco más en el tiempo? Bueno, yo creo que es una mezcla. Todavía va a demorar un poco porque ya habéis visto que hay muchos retos, y no solo tecnológicos, ¿no? Sino también de tipo legal. Pero también es una cuestión, como dices, mental, porque yo creo que hasta que no lo vemos, no lo creemos, ¿no? Y os ponía el ejemplo al principio de los smartphones o los vehículos autónomos, que hasta que no lo hemos visto, no hemos visto que era una realidad, pero es cierto que estamos viendo el germen y que ya hay ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, tardará unos años, pero lo veremos. Ok, dentro de esos retos o desafíos, yo llevo reporteando tecnología aproximadamente unos 15 años y he visto la clara diferencia entre el proceso del desarrollo de la tecnología y la masificación de esa tecnología, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Un buen ejemplo, a lo mejor a ti te parece también un buen ejemplo, es este llamado Internet de las Cosas, ¿no? Donde hoy día tú puedes efectivamente comunicar a tu electrodoméstico. Esto yo lo escuché hace muchísimos años, que el refrigerador te avisa que falta leche, que faltan huevos, etcétera, y hoy día tú lo puedes ver y eso se aplica y te lo venden también en las tiendas, pero me da la impresión de que la masificación no se ha dado porque hay muchas empresas ofreciendo sus propias experiencias. Entonces no hay un sistema único, más bien intuitivo, donde todos nosotros podamos entrar de manera más fácil. ¿Podría suceder algo similar con el metaverso? Yo creo que además de lo que has comentado, de que sea intuitivo, ¿no? Y de que sea como un sistema único, que como os decía, aquí hay mucho por desarrollar, entre otras cosas la interoperabilidad. Yo creo que hay otras dos cosas que son importantes. La primera es que tiene que ser asequible, porque es verdad que hay neveras, ¿no? Que ya dicen si tienes que reponer los huevos o los refrescos o lo que sea, pero otra cosa es que te compense, ¿no? El precio que tienes que pagar. Y luego hay otra cosa que es importante, es que tiene que haber una utilidad para que haya adopción, tiene que haber algo que necesites, que te dé para que lo uses. Entonces yo no tengo una nevera pues que me dice que me faltan huevos, por ejemplo, o que me los encarga directamente al supermercado, pero sí tengo un dispositivo de Alexa y por las mañanas pues le pido que me ponga la música, que me diga la temperatura, cuánto tiempo tarda en llegar al trabajo, pero primero porque es más asequible y segundo porque me es muy útil, a lo mejor mucho más útil que la nevera que me diga que faltan huevos, que soy, pues ya lo puedo ver si la abro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se junta un poco todo. Sí, es cierto, y está directamente ligado con el uso que le damos a esa tecnología. Por algo el celular, el teléfono celular o el teléfono inteligente se hizo tan masivo en el mundo entero. Coti, en esa misma línea que te preguntaba recién, ¿qué empresas podría liderar estos desarrollos? Porque hoy día sí, efectivamente, yo creo que ahí Facebook hizo una jugada muy bien hecha, digamos, al nombrarle Meta, al presentar además videos como el que tú estás mostrando, al liderar parte de esta discusión. ¿Qué empresas debiesen movilizar fuertemente el metaverso? Bueno, yo creo que aquí hay cabida para muchas empresas según lo que quieras hacer del metaverso, porque el metaverso ya hemos visto que tenía como muchas capas, ¿no? Para construirse. Sí. Entonces aquí, obviamente, todas las empresas tecnológicas, redes, telco, pues tienen un papel muy importante porque necesitas que esto vaya muy rápido, ¿no? Y que soporte muchos usuarios. Está en la parte de los dispositivos, que ya hemos visto, pues Apple, Google, Facebook, están ya apostando, invirtiendo en esas gafas, entre otras cosas. Vemos empresas de software, empresas que se dedican al gaming, al diseño en 3 dimensiones, los arquitectos del metaverso, que ya se empieza a hablar de ellos también. Y yo estoy viendo a muchas agencias de publicidad tradicionales de todavía posicionándose también en este mundo, incluso comprando terrenos en el metaverso para poder alquilarlo a sus clientes, ¿no? Entonces, yo creo que hay oportunidades en todas las capas y luego como marca ya tienes pues también para desarrollar ahí tus negocios en el propio metaverso, pues aquí ya es cuestión también de
de ser creativos, ¿no? De ser creativo, sí. Sí, claro. Qué interesante lo de las agencias de publicidad. Coti, la pandemia y el escapismo que mencionas y que está bien graficado en esta mente, ¿no? Donde hay alguien que trata de salir allí por ese cerebro, por esa ventana, ¿podría ser el gran catalizador del metaverso? Porque hoy día ya trabajamos a distancia, nos comunicamos a distancia, hacemos esta charla a distancia, etcétera. O sea, creo que tenemos como esa representación de estos mundos. Sí, yo creo que, como os decía, no es solo que es el momento tecnológico, sino que también de alguna forma estamos todos como psicológicamente cansados de las Sí. miserias, ¿no? que tenemos alrededor. Y esto es una forma de irte a un mundo feliz y ser quien quieras ser y experimentar y distraerte, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia ha tenido mucho que ver. Y si pensáis que a lo mejor esto es un mundo que no es real, mucha gente seguramente ha pasado las Navidades conectada por Zoom con sus familiares y les ha parecido que eran unas Navidades reales, ¿no? Y una celebración real. Entonces, yo creo que cada vez nos estamos acostumbrando más a estas relaciones virtuales. Claro que sí. Entendiendo que el metaverso no solo se trata de estos gemelos virtuales o gemelos digitales, perdón, que mostrabas recién, sino también la generación de negocios. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las áreas productivas más afectadas, más allá de las 5 que mencionaste? Aquí para meterme solo algunas líneas después respecto de cómo un banco puede operar en el metaverso. Bueno, como te decía, yo creo que todas las marcas deben explorar cuál puede ser su aplicación del metaverso. Hemos comentado antes las más evidentes, ¿no? Las que ya se están viendo actualmente, pero cualquier cosa que quieras probar antes de comprar, incluso un automóvil, ¿no? Pues podría tener sentido hacer algo en el metaverso, demostraciones de productos. Pensemos en el sector de los inmuebles, ¿no? Poder hacer visitas virtuales a un piso, a una casa antes de comprarla, o incluso el turismo. Oye, a lo mejor yo quiero hacer un safari, pero el calor de Kenia no me gusta, ¿no? Pues puedo hacer un safari virtual o simular un viaje al espacio, o sea, ya estamos hablando del turismo. Y bueno, incluso hablamos de la formación, pensemos en que se puede utilizar para capacitar a cirujanos, o sea, que Sí, tiene claro. como multitud de oportunidades, yo creo, y Ujú. están muchas por ver. Tú eres la directora del Centro de Excelencia, ¿no? De Cripto y Blockchain de Santander. Desde allí te pregunto, ¿qué rol juega el área de blockchain en el metaverso y cómo puede ayudar también el banco a simplificar la experiencia de los usuarios con estas nuevas tecnologías y mundos? Bueno, todo esto, como os decía, está por construir y la parte regulatoria todavía también está por construir. Entonces, obviamente, nosotros que somos entidades reguladas, pues cuando estos criptoactivos tengan su regulación, pues nos será mucho más fácil poder contribuir al desarrollo del nuevo ecosistema financiero del metaverso, pero nuestro papel debería ser hacer esa experiencia mucho más fácil, esa compra de activos digitales, o como os decía antes, a lo mejor incluso dar un préstamo a uno de los participantes del metaverso viendo que tiene un terreno virtual, ¿no? Como garantía. Entonces, todo esto está por ahora por construir, dependerá mucho de la regulación de las monedas virtuales que los bancos centrales también están planeando emitir, ¿no? Entonces, creo que nuestro papel va a ser facilitar esa interacción de los usuarios en el metaverso a la hora, pues, de adquirir bienes, por ejemplo, de comprar, de transaccionar. Perfecto. Se nos acaba el tiempo y te tengo la última pregunta. Es breve. ¿Puede la soledad en la que viviremos, o en la que viviremos en el futuro, pero que en cierta forma experimentamos hoy, ¿no? Que está reflejada también en las películas de ficción? Hay una muy buena que se llama Hair, que es la película donde el protagonista se enamora como de su asistente virtual o su Siri. Que suceda finalmente que los seres humanos respondamos más a intereses particulares que a intereses colaborativos o colectivos, como uno de los Bueno, grandes desafíos éticos. puede ser, pero eso ya, si lo piensas, lo estamos viendo un poco en las redes sociales, Sí. ¿no? O sea, nos están dando una ilusión, además de que no hay distancias entre la gente, pero realmente el usuario está muy solo en su espacio, ¿no? Entonces, es posible que el metaverso magnifique más este efecto de querer estar en compañía, pero realmente estás solo, ¿no? Y eso unido a que puedes ser quien quieras ser, pues a lo mejor ni siquiera eres tú mismo realmente, sino lo que te gustaría. Aquí hay mucho debate y mucho debate también ético, bueno, si potenciará también la dependencia que tenemos de los dispositivos. Bueno, da para mucho, da para Sí, una claro. charla entera. Para otra más y otra oportunidad para reconectarnos. Coti de Monteverde, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, ha sido tremendamente interesante. Muchísimas gracias a vosotros.
Y a todos ustedes los dejamos invitados a la segunda charla que tendremos de este ciclo de charlas, ¿no? NFTs en el metaverso. Así es que todos convocados a esa, que será la segunda charla entonces. 1.000.000 de gracias por haber estado aquí con nosotros en esta charla con la que partimos hoy, que se llama Camino al Metaverso. Nos encontramos en cualquier momento y recuerden seguir además las redes sociales del banco. Chao. Chao, Coti. Chao.